Introducción al abuso narcisista. Muy buen día y bienvenidos todos. Ahora veamos algunas definiciones con las que vamos a estar trabajando. Por un lado, podemos decir que el abuso narcisista es un tipo de maltrato psicológico que ocurre en relaciones donde una persona con rasgos narcisistas o un trastorno narcisista de la personalidad manipula, explota y somete emocionalmente a otra. Este abuso se caracteriza por un ciclo de idealización, devaluación y descarte, donde la víctima es inicialmente admirada y luego menospreciada hasta perder su autoestima y sentido de identidad. El abuso narcisista puede presentarse en distintos ámbitos, como relaciones de pareja, familiares, laborales e incluso en amistades. Sus efectos pueden ser devastadores, generando ansiedad, depresión, baja autoestima y síntomas de trauma complejo en la víctima. ¿Qué es, a final de cuentas, el abuso narcisista? No siempre es evidente, ya que no implica violencia física en muchos casos, sino una forma de manipulación encubierta. Algunas de las estrategias más comunes incluyen el gaslighting, es decir, hacer dudar a la víctima de su propia percepción y memoria. Es decir, la víctima percibió algo, vio algo, y el abusador le dice que no es verdad, que no es cierto, que entendió mal, que recuerda mal, que eso nunca pasó. El uso de triangulación. Manipular la relación al introducir a terceros para generar celos o competencia, ¿sí? Puedo meter chismes o rumores con tu familia, con abogados, con el psiquiatra, con el psicólogo, con tus amistades, para ir minando tu credibilidad y la confianza que otras personas puedan tener en ti, para que en determinado momento, cuando surja un conflicto, a quien le crean es a mí como abusador y en ti ya no crea nadie. También se puede presentar la proyección, culpar a la víctima de los propios defectos o errores del abusador, muy simple. Y lo más común son las dinámicas de desvalorización y críticas constantes, es decir, socavar la autoestima o autopercepción de la víctima con comentarios hirientes, disfrazados de críticas constructivas o simples bromas. También es común el castigo mediante el silencio o el retiro del afecto. Si no haces lo que me gusta, te dejo de hablar o te dejo de querer. Así, te genero mucha angustia, ansiedad y dependencia emocional en la víctima. Sobre todo a través de este tipo de dinámicas que son muy inestables. En determinado momento te puedo querer y no sabes en qué punto te voy a retirar mi atención. A final de cuentas, este abuso puede ser tan sutil que la víctima no se da cuenta hasta que el daño ya está hecho. Algunas características del narcisismo patológico serían que el narcisismo patológico es una distorsión extrema del amor propio y la autoimagen. Las personas con este rasgo presentan falta de empatía. No pueden ponerse en el lugar del otro ni considerar sus emociones. La necesidad excesiva de admiración. Buscan validación constante para sostener su ego. Pensemos que tienen una autoimagen muy inestable y por lo tanto cada vez que se sientan mal necesitan realizar una acción para volverse a estabilizar. Sentido de superioridad. Creen que son especiales.
y deben ser tratados de manera excepcional. Lo común es que las reglas normales no se apliquen a ellos. Ellos se pueden ir por la tangente. Manipulación y explotación de los demás. Usan a las personas como medios para su propio beneficio, es decir, somos sus herramientas, somos sus recursos. Hipersensibilidad a la crítica, ese es un punto muy básico. Reaccionan con ira, desprecio o victimización si se sienten cuestionados, criticados o atacados. Ese es un elemento clave muy fácilmente reconocido como herida narcisista. ¿Sí? Ustedes pongan en duda o critiquen a una persona con narcisismo patológico o con un trastorno narcisista de la personalidad diagnosticado, declarado, y van a ver que es como escupirle en la cara. Es una humillación extrema para estos individuos. Y evidentemente todo esto a qué nos lleva, pues a que vivan inestabilidad en sus relaciones. Idealizan a las personas al inicio, esto puede ser real o parte de sus estratagemas, pero las descartan cuando ya no les son útiles. ¿Sí? Como un juguete. Al principio puedo estar súper interesado en tener esta nueva consola de videojuegos, esta nueva computadora, este nuevo televisor, este nuevo juguete, pero ya que jugué mucho rato con él, ya me aburrió, ya me harté, me trae muchos problemas y en lo que lo descarto, voy buscando uno nuevo o varios para no aburrirme. En su forma más extrema, el narcisismo patológico se presenta como un trastorno narcisista de la personalidad diagnosticado dentro del DSM-5 o el CIE-10 u 11, que es la versión más nueva. Y aquí es un punto que también podemos considerar como muy importante. Evidentemente, es importante considerar como un continuo nuestra noción del narcisismo. No vamos a considerar como toda noción narcisista como algo negativo, patológico, antisocial o destructivo, sino que todas las personas necesitamos, bajo esta conceptualización, algo de narcisismo, porque también tener muy poco narcisismo nos va a traer problemas en la vida. Pensamos que normalmente una persona muy alta en narcisismo va a buscar personas muy bajas en narcisismo, porque eso es lo que le va a servir para aprovecharse de ellas. ¿Ok? ¿Sí? Una pareja, por ejemplo, depredadora muy alta en narcisismo, necesita tener una pareja baja en narcisismo para poderse aprovechar de ella, para poder abusar. El narcisismo saludable se va a caracterizar, por lo tanto, por una autoestima estable y realista, capacidad de reconocer errores, empatía por los demás, relaciones desde el respeto, necesidad natural de reconocimiento, lo disfrutamos. Por otro lado, lo que estaríamos conceptualizando o etiquetando como narcisismo patológico, lo definiríamos como una autoestima frágil, dependiente de validación externa. Necesitamos que constantemente, mediante experiencias externas, se le esté diciendo lo genial que es, que todo es maravilloso, todo es bueno. No asume la culpa porque va a responsabilizar a otros, porque asumir la culpa es tocar este tema de la herida narcisista. Falta total de empatía porque las personas que crecieron, que se desarrollaron con un narcisismo muy elevado, muy alto, van a experimentar mucha dificultad para
ser empáticos y compasivos. Este es uno de sus principales defectos, de sus principales carencias del desarrollo y por lo tanto sus estrategias compensatorias son bastante inadecuadas. Terminan siendo abusadoras y depredatorias, ¿sí? De ahí que sea un trastorno precisamente. Otra característica es que se relacionan desde la manipulación, porque necesitan tener estas estrategias precisamente para poder regular estas sensaciones de autoestima y funcionar en el mundo. Y como consecuencia también esta necesidad extrema de admiración y atención constante, ¿sí? No saben autorregularse mediante otro tipo de mecanismos más maduros que otros niños y otras niñas aprendieron a más temprana edad porque crecieron en entornos más equilibrados de crianza y tuvieron pues una historia de aprendizaje muchísimo más ética y más saludable, ¿sí? Entonces, estas serían las principales características entre un narcisismo saludable y patológico, y podríamos entender cómo esas personas que crecieron, que se desarrollaron con estas características patológicas, van a terminar siendo bastante antisociales hacia nosotros, ya sea en su figura de padres, de madres, de hermanos, de abuelitos, de abuelitas, narcisistas, patológicos, disfuncionales, tóxicos o la palabra que ustedes quieran utilizar, van a ser dañinos finalmente, también en el área laboral o van a ser también depredatorios en grupos políticos o religiosos, ¿sí? Aquí una noción importante es cómo el narcisismo no siempre va a ser negativo. Todas las personas necesitamos, bajo esta lógica, tener determinado nivel de narcisismo. Existe un nivel saludable que ayuda a la autoconfianza y la motivación personal, pero los niveles extremos que se aprovechan de los demás para poderse regular a sí mismos son los que terminan siendo depredatorios. ¿Y cuál es la clave? Que el narcisismo saludable y el que es al que uno individualmente necesitaría aspirar, permite a la persona sentirse bien consigo misma, sin dañar a los demás. Mientras que el patológico se basa en la explotación y la destrucción de la autoestima del otro. Para poderme sentir bien yo, necesito humillar y atacar, ¿sí? Posteriormente profundizaremos más sobre estos temas. De momento les agradezco, como siempre, mucho su tiempo. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Introducción al abuso narcisista. Muy buen día y bienvenidos todos.